¿Amor sincero o una vida llena de lujos inalcanzables? En la España de los años 60 a los 90, el éxito y el brillo de los focos tenían un precio altísimo. Detrás de las portadas de revistas y los abrigos caros, se esconden historias de mujeres deslumbrantes que unieron sus destinos a hombres muy poderosos para asegurar su riqueza. ¿Fue esta ambición su salvación o una jaula dorada que terminó por asfixiarlas? Hoy revelamos 10 secretos oscuros de la alta sociedad. Suscríbete ahora mismo al canal, deja tu comentario y acompáñanos en este viaje lleno de lujo y drama. Carmen Cervera. La deslumbrante belleza de esta mujer no solo cautivó a las cámaras, sino que se convirtió en su pasaporte hacia las esferas más exclusivas del poder y el dinero. Desde sus primeros pasos en los certámenes de belleza a principios de la década de los 60, quedó claro que su ambición iba mucho más allá de una simple corona. Ella comprendió rápidamente que su atractivo era una herramienta valiosa en un mundo dominado por hombres influyentes. No se conformaba con ser una simple musa, quería ser la dueña del castillo, y cada paso que dio en su juventud estuvo fríamente calculado para acercarse a la opulencia que tanto anhelaba. Su primer gran salto hacia la alta sociedad internacional llegó cuando unió su vida a la de un famoso actor de Hollywood, quien le abrió las puertas de un mundo de lujo desmedido y contactos privilegiados. Este matrimonio duró hasta principios de los años 70, cuando él partió de este mundo de manera inesperada. Lejos de retirarse, la joven viuda pronto se vio envuelta en un torbellino romántico con un conocido productor y figura pública internacional. Sin embargo, esta relación resultó ser una trampa dorada llena de deudas y engaños legales que casi la dejan en la ruina, demostrando que no todo lo que brilla es oro. La verdadera consagración de su estrategia de vida ocurrió en la década de los 80, cuando el destino o quizás su innegable talento para estar en el lugar adecuado la llevó a conocer a uno de los aristócratas y coleccionistas de arte más ricos de toda Europa. Este encuentro no fue casualidad para una mujer que sabía exactamente lo que quería. Se convirtió en su compañera indispensable, desplazando a otras figuras de la vida del magnate. Con él, alcanzó un estatus inimaginable, dejando atrás cualquier preocupación financiera para rodearse de obras maestras y mansiones en los lugares más exclusivos del planeta. El matrimonio formal en el año 1985 le otorgó el codiciado título nobiliario que la catapultó a la cima de la aristocracia mundial. Ya no era solo una cara bonita del cine o las revistas, sino una baronesa con un poder adquisitivo prácticamente ilimitado. Su vida se transformó en un escaparate de riqueza extrema, donde los abrigos caros y las joyas incalculables eran el pan de cada día. Aunque muchos críticos de la época señalaron que sus elecciones sentimentales estaban impulsadas por el interés material, ella logró asegurar un legado y una fortuna inmensa. Detrás de esa imagen de nobleza y mecenazgo cultural, siempre existió la sombra de una mujer que supo utilizar sus encantos para sobrevivir y prosperar en un entorno implacable. Negoció acuerdos millonarios, aseguró el futuro de su descendencia y se erigió como una figura intocable en España. Su historia es el reflejo perfecto de alguien que entendió el juego del poder a la perfección. Al final, ella no solo consiguió rodearse de un confort inigualable, sino que conquistó el imperio entero que financiaba cada uno de sus caprichos. Isabel Preisler. Nacida en un entorno acomodado lejos de las fronteras europeas, esta figura llegó a la capital española con un único propósito: conquistar la cima de la alta sociedad. Desde su llegada al final de la década de los 60, su presencia elegante y su mirada enigmática capturaron la atención de los círculos más exclusivos. No buscaba una carrera convencional frente a las cámaras. Su verdadero talento radicaba en la seducción intelectual y social. Ella entendió que la verdadera influencia no se ganaba trabajando duro en un escenario, sino eligiendo al compañero adecuado en el momento perfecto. El primer paso en su calculado ascenso se materializó a principios del año 1971, cuando unió su vida a la de un cantante que pronto se convertiría en un fenómeno musical global. Esta alianza la sacó del anonimato absoluto y la colocó de inmediato en las portadas de todas las revistas del corazón. Sin embargo, la rutina junto a una estrella ausente, envuelta en constantes viajes, no satisfacía sus ambiciones más profundas. Cuando la soledad amenazó con apagar su brillo social, tomó una decisión implacable: cerrar ese capítulo y buscar horizontes más majestuosos. A principios de la década de los 80, su estrategia dio un giro magistral hacia la aristocracia y el refinamiento tradicional. Concretó un nuevo enlace con un marqués,
asegurando no solo una estabilidad económica envidiable, sino también un escudo nobiliario que elevó su estatus a niveles inalcanzables para el resto de los mortales. Durante este periodo perfeccionó su imagen de dama inquebrantable, organizando recepciones majestuosas y codeándose con la nobleza. Pero el prestigio histórico pronto le resultó insuficiente cuando descubrió el verdadero magnetismo del poder gubernamental. Su movimiento más audaz y controvertido ocurrió a mediados de los 80, al protagonizar una historia de amor arrebatadora con uno de los hombres más poderosos del gobierno nacional, el máximo responsable de la economía del país. Este vínculo sacudió los cimientos de la alta burguesía y la política, consolidándola como una mujer capaz de doblegar las estructuras del Estado. Tras un proceso legal sumamente mediático, formalizaron su unión en el año 1988. Con este paso, pasó de ser una figura de las revistas a ser la dueña absoluta del poder financiero en la sombra. Su existencia cotidiana se transformó en un monumento a la opulencia, protagonizando acuerdos publicitarios extraordinarios y dictando las normas del buen gusto desde sus residencias amuralladas. Cada aparición pública, cada contrato exclusivo y cada elección sentimental estaban meticulosamente diseñados para multiplicar su fortuna y blindar su leyenda. Mientras otras celebridades de su generación caían en el olvido o enfrentaban graves crisis financieras, ella construyó un imperio personal totalmente invulnerable, demostrando que su mayor talento siempre fue asegurar su propio reinado. Marta Chávarri. El estruendo de un escándalo financiero y pasional sacudió a toda una nación cuando una joven de sangre azul decidió apostar su impecable reputación por una vida de opulencia desmedida. Perteneciente a una de las familias más ilustres, su destino parecía estar escrito en los salones de la alta nobleza, pero el brillo del dinero de los grandes negocios la deslumbró por completo. A pesar de disfrutar de inmensos privilegios sociales, la rutina y la sed de un poder más palpable la arrastraron hacia una red de decisiones peligrosas. A principios de la década de los 80, ella había consolidado su posición al casarse con un respetado marqués, asegurando una existencia de comodidades tradicionales y tranquilidad garantizada. Sin embargo, los eventos de caridad y las cenas formales no eran suficientes para saciar su espíritu inquieto. Fue en ese entorno de élite donde su camino se cruzó con el de uno de los magnates financieros más importantes del país, un hombre inmensamente rico que gestionaba los grandes capitales de la nación. La relación clandestina que surgió entre ellos se convirtió en el suceso más explosivo del año 1989. Esta pasión oculta cruzó todos los límites éticos y sociales de la época, desencadenando una verdadera tormenta que hizo temblar incluso a las grandes corporaciones empresariales. Ella estuvo dispuesta a sacrificar el bienestar de su hogar e incluso enfrentó una dolorosa separación familiar con tal de abrazar una realidad llena de lujos infinitos junto a este rey de las finanzas. Las consecuencias de sus actos fueron devastadoras cuando la prensa sensacionalista destapó la verdad, publicando imágenes sumamente privadas que la dejaron expuesta ante la mirada crítica de millones de personas. El imperio de su compañero también sufrió un golpe colosal, pero ambos decidieron seguir adelante, formalizando su unión a principios del año 1991. De la noche a la mañana, ella pasó de ser una dama tradicional a la compañera de un billonario, obteniendo residencias espectaculares y viajes exclusivos. Sin embargo, el castillo de oro que construyó sobre las cenizas de su antiguo prestigio demostró ser extremadamente frágil frente al paso del tiempo. A mediados de la década de los 90, la relación se desmoronó irremediablemente, dejándola con un jugoso acuerdo económico pero rodeada de una profunda soledad y cierto rechazo en los círculos de la alta sociedad. Aunque logró amasar una riqueza que le permitiría vivir sin preocupaciones económicas para siempre, su historia quedó grabada como el máximo ejemplo de un alto costo personal a cambio del lujo. Bárbara Rey. Bajo los deslumbrantes focos de los escenarios más famosos del país, emergió una figura cuya presencia cortaba la respiración de multitudes enteras. A principios de la década de los 70, esta carismática artista conquistó la televisión y el cine con una estampa arrolladora que la convirtió en el mayor anhelo nacional. Sin embargo, su inteligencia iba mucho más allá del guión que le tocaba interpretar frente a las cámaras. Muy pronto descubrió que la verdadera influencia no residía en los aplausos del público, sino en las atenciones de quienes movían los hilos del país desde las sombras de los grandes despachos. Aunque durante un tiempo intentó llevar una vida aparentemente convencional al casarse en el año 1980 con un famosísimo domador de circo, el caos y la amargura marcaron profundamente esa etapa.
La convivencia estuvo plagada de conflictos y desencantos que finalmente culminaron en una ruptura definitiva a finales de esa misma década. Pero mientras la prensa se alimentaba ávidamente de este drama familiar público, ella cultivaba en el más absoluto secreto un vínculo inmensamente más poderoso y lucrativo. Una conexión directa con la cumbre absoluta del Estado, un secreto guardado bajo 7 llaves. Esta amistad especial con la más alta jerarquía institucional del país le garantizó durante años una vida llena de privilegios excepcionales y una red de seguridad inquebrantable. Sus encuentros clandestinos se desarrollaban en refugios protegidos, lejos de cualquier mirada indiscreta, creando una burbuja de opulencia total. A cambio de su silencio y su lealtad privada, ella recibía un apoyo financiero constante que fluía a través de canales misteriosos. Se habló de fondos reservados, maletines ocultos y jugosos contratos en la televisión pública diseñados exclusivamente para mantener su nivel de vida intacto. Pero el roce con el poder siempre genera desconfianza, y el instinto de supervivencia la llevó a tomar una de las decisiones más arriesgadas de toda la historia del espectáculo. A mediados de la década de los 90, sintiendo que su posición podía tambalearse, comenzó a documentar meticulosamente cada uno de sus encuentros, acumulando material sonoro y visual sumamente comprometedor. Cuando la generosidad de su protector institucional amenazó con disminuir, ella no dudó en utilizar este arsenal de pruebas como un escudo protector y como una contundente herramienta de negociación. El enfrentamiento silencioso llegó a su punto más tenso en el año 1997, cuando ella denunció misteriosas intromisiones en su domicilio, insinuando que servicios muy oscuros buscaban desesperadamente sus archivos más valiosos. Las investigaciones posteriores apuntan a que finalmente se selló un pacto millonario para comprar su discreción definitiva, asegurando su retiro dorado lejos de las deudas. De este modo magistral, la estrella de las revistas transformó una relación prohibida en la póliza de seguro más cara, intrigante y escandalosa de toda la historia contemporánea. Nadiuska, el rostro más codiciado del cine de los años 70, escondía una vulnerabilidad que selló su propio destino de la manera más cruel imaginable. Llegada del extranjero con una maleta cargada de ilusiones y una belleza que paralizaba a quien la miraba, pronto se convirtió en el ícono absoluto de una época de liberación en las pantallas. Sin embargo, detrás de esa imagen de diosa inalcanzable, latía el corazón de una mujer profundamente insegura que entregó las riendas de su existencia a quienes le prometían un amparo forjado en oro. La independencia nunca fue su fuerte, prefirió delegar su vida en manos masculinas. Su dependencia más destructiva la forjó con su representante, un hombre de inmenso poder en la industria del entretenimiento que no solo dirigió su trayectoria profesional, sino que se adueñó por completo de sus finanzas y de su voluntad, para asegurar su permanencia legal en el país y poder seguir facturando cifras astronómicas. En el año 1973 aceptó participar en una unión matrimonial totalmente orquestada con un hombre que padecía severas complicaciones mentales. Este enlace por conveniencia fue el primer síntoma de que estaba dispuesta a cruzar cualquier límite moral para mantener su privilegiado lugar en la cima. Durante su época de mayor esplendor, su vida transcurría entre fiestas deslumbrantes, mansiones espectaculares y una corte de admiradores acaudalados que cubrían cada uno de sus caprichos. Se dejó seducir por el canto de sirena de los abrigos caros y los regalos extravagantes, creyendo que esta corriente interminable de favores económicos la protegería de cualquier adversidad, pero la realidad era mucho más sombría, pues sus ingresos millonarios se desvanecían en las cuentas bancarias de quienes supuestamente cuidaban de ella, dejándola en una posición de extrema debilidad frente a los verdaderos dueños de su fortuna. El espejismo del éxito comenzó a resquebrajarse al llegar la década de los 80. Cuando su brillo en la gran pantalla empezó a atenuarse y los empresarios adinerados desviaron su atención hacia rostros más jóvenes, la red de seguridad financiera que creía tener desapareció de un día para otro. Su antiguo protector y representante le dio la espalda y fue entonces cuando descubrió, con absoluto terror, que no poseía prácticamente nada a su nombre. Las propiedades, los vehículos de alta gama y las cuentas llenas de dinero eran un engaño monumental que la arrastró hacia un abismo de desesperación incontrolable. El desenlace de esta musa cautiva de la ambición ajena es uno de los capítulos más tristes y sobrecogedores de toda la historia del espectáculo nacional. A finales de la década de los 90, la mujer que alguna vez fue el mayor deseo de todo un país, terminó vagando sin rumbo fijo por las calles, completamente despojada de su lucidez y de sus bienes terrenales.
Su mente se quebró bajo el peso de la traición y la ruina absoluta, demostrando que entregar el control total de una vida a cambio de lujos pasajeros puede cobrar un peaje devastador e irreversible. Norma Duval, entre plumas vistosas y las luces deslumbrantes de los cabarets más prestigiosos de toda Europa, se forjó la determinación inquebrantable de una de las artistas más admiradas de la escena nacional. Desde su arrolladora irrupción a finales de la década de los 70, esta carismática figura entendió perfectamente que la juventud, el atractivo físico y el aplauso eufórico del público tenían una fecha de caducidad ineludible. Mientras las multitudes admiraban extasiadas su imponente presencia escénica, ella trazaba en silencio un plan maestro para garantizar un futuro de absoluta opulencia. No estaba dispuesta a conocer las penurias de la pobreza bajo ningún concepto. Su gran meta siempre fue afianzar un refugio de seguridad material supremo que la protegiera para siempre frente a cualquier contratiempo del caprichoso destino. Su primera gran jugada estratégica para asegurar este codiciado estatus se consolidó en la década de los 80, uniendo su destino sentimental a un conocido exdeportista que pronto asumió el rol de astuto administrador de sus cuantiosas finanzas. Esta férrea alianza, formalizada con una ceremonia verdaderamente majestuosa en el año 1992, la introdujo de lleno en los círculos más rentables de la alta sociedad. Juntos lograron crear una maquinaria mediática implacable, facturando cantidades exorbitantes a las revistas de crónica social por vender cada detalle de su intimidad. La inteligente artista transformó la habitual inestabilidad del complicado mundo del espectáculo en una empresa personal sumamente lucrativa, blindando su patrimonio de forma magistral y asegurando el confort total de su propio linaje familiar. Cuando aquel prolongado matrimonio se disolvió en los primeros años del nuevo milenio entre tensiones y sonadas portadas, su siguiente paso reveló una estrategia aún más ambiciosa, orientada hacia la riqueza extrema y el poder en la sombra. Inició un intenso y muy blindado romance con uno de los magnates de la comunicación y productores cinematográficos más acaudalados e influyentes del país. Este sorprendente vínculo marcó su inesperada y voluntaria despedida de los escenarios, cambiando el calor de los teatros por el seguro silencio de inmensas mansiones amuralladas. Su poderoso protector le brindó un aislamiento completamente dorado, garantizándole un nivel de vida principesco sin la menor necesidad de seguir trabajando, respaldado en todo momento por una fortuna incalculable que disipó de raíz sus temores económicos. Tras el ineludible final de esa misteriosa etapa de reclusión voluntaria, su afilado instinto para codearse exclusivamente con la élite financiera la condujo de forma directa a los brazos de un gran empresario inmobiliario de influencia internacional. Junto a este magnate, dueño absoluto de fastuosas islas privadas y complejos residenciales inalcanzables, alcanzó por fin la máxima expresión del lujo global. Los interminables viajes en yates de inmenso calado y las largas estancias en palacios modernos pasaron a conformar su envidiable realidad cotidiana. Su impresionante trayectoria demuestra de manera fascinante cómo supo utilizar su deslumbrante fama inicial como el capital perfecto para atraer y consolidar alianzas con inmensas fortunas, asegurando un reinado intocable y repleto de comodidades que muy pocos mortales llegarán a conocer. Sarah Montiel. El magnetismo irresistible de esta icónica diva trascendió las fronteras nacionales para conquistar la meca del cine mundial, pero su astucia financiera era aún más legendaria que su deslumbrante belleza. Desde sus primeros éxitos, fue plenamente consciente de que la fama era frágil, por lo que diseñó una estrategia donde el romance y los negocios caminaban de la mano. Aunque generaba ingresos millonarios, entendió velozmente que el verdadero blindaje económico se lograba uniendo su destino a fortunas absolutamente consolidadas. Tras un primer enlace con un influyente director de cine en el extranjero que la posicionó a nivel global, su regreso triunfal a España en la década de los 60 vino acompañado de una decisión calculada. En el año 1964, selló una alianza matrimonial con un prominente industrial de enorme riqueza. Este audaz movimiento estratégico le permitió afianzar su estatus en la alta burguesía nacional, alejándose de la incertidumbre para abrazar una seguridad material inquebrantable y lujos inalcanzables. Sin embargo, la auténtica cumbre de su consagración económica llegó a finales de los años 70, consolidando su etapa más estable. Dejando atrás fracasos del pasado, entregó su confianza a un hábil promotor y empresario con un patrimonio verdaderamente formidable. Formalizaron su compromiso en el año 1979, inaugurando una era de lujos incalculables.
Juntos formaron un imperio comercial imbatible, multiplicando ganancias a través de exclusivas y manejando la prensa con absoluta maestría. La vida cotidiana de la incombustible estrella se transformó en un desfile incesante de ostentación que fascinaba y escandalizaba a todo el país. Residía como una auténtica monarca en un espectacular y gigantesco piso situado en el barrio más caro de la capital, rodeada de exquisitas antigüedades, obras de arte y joyas de valor inestimable que sus protectores le obsequiaban constantemente. No daba un paso sin asegurarse de que los acuerdos tuvieran cifras astronómicas. Su marido garantizaba que cada exclusiva se tradujera en montañas de billetes para sus arcas. Su imponente reinado de esplendor económico se mantuvo inamovible durante las largas décadas de los 80 y los 90, consolidándola como la gran matrona del espectáculo y la opulencia. Mientras otras célebres figuras de su generación caían en el más cruel olvido o sufrían la ruina financiera, ella exhibía sus abrigos caros y diamantes con un orgullo sumamente desafiante. Jamás permitió que los crueles vaivenes de la industria la arrastraran hacia la precariedad. Utilizó su astucia como el arma más efectiva para reinar sobre su trono dorado. Maruguita Díaz. Con una mirada magnética que cautivaba a multitudes, esta artista escondía detrás de su simpatía una mente calculadora y brillante para las finanzas. Desde que alcanzó la cima a finales de la década de los 50, comprendió que los aplausos del público eran efímeros y no pagaban el lujo absoluto que ella exigía. No estaba dispuesta a conformarse con un modesto retiro. Su ambición la impulsó a utilizar su innegable encanto como la herramienta perfecta para tejer una red de seguridad material inquebrantable. Su primer movimiento estratégico hacia la opulencia se materializó cuando unió su vida a un apuesto y muy poderoso productor internacional que le abrió las puertas de la riqueza. Este enlace, celebrado en el año 1958, no solo impulsó su carrera, sino que le otorgó acceso directo a un nivel de vida de élite. Juntos protagonizaron una existencia de película, rodeados de residencias espectaculares, financiados por un imperio del entretenimiento que parecía inagotable. Cuando esta alianza llegó a su fin, ella dejó claro que jamás daría un paso atrás en su estatus económico. Durante las décadas de los 60 y los 70, su nombre estuvo vinculado a acaudalados empresarios y figuras de inmenso poder adquisitivo dispuestos a cumplir sus caprichos. Se convirtió en una experta en el arte de la seducción financiera, asegurándose de que cada romance estuviera respaldado por regalos exorbitantes y cuentas bancarias capaces de sostener su carísimo ritmo de vida. La inmensa colección de joyas que logró acumular se transformó en una verdadera leyenda en la alta sociedad, rivalizando con los joyeros de la aristocracia. Estas piezas deslumbrantes, valoradas en fortunas incalculables, rara vez fueron adquiridas con sus ingresos. En su inmensa mayoría eran obsequios directos de admiradores millonarios. Su espectacular mansión se llenó de abrigos caros y obras de arte, convirtiéndose en el símbolo definitivo de su innegable y absoluto triunfo material. Incluso al llegar la década de los 90, cuando sus años de esplendor cinematográfico habían quedado atrás, demostró que su astucia seguía absolutamente intacta. Transformó su vida personal en un espectáculo mediático inmensamente lucrativo, pactando exclusivas astronómicas con las revistas. Mantuvo a la prensa comiendo de su mano, facturando cantidades increíbles de dinero por cada aparición pública y asegurando que sus arcas jamás dejaran de crecer, sin importar las fuertes críticas de la época. Su historia es el retrato de una mujer que supo monetizar su imagen hasta el final, rechazando la vulnerabilidad económica que otras estrellas padecieron. Jamás pidió disculpas por su devoción hacia las comodidades extremas. Al contrario, lo exhibió como su mayor trofeo de supervivencia en una industria muy cruel. Al final de sus días, reinó sobre un verdadero imperio de opulencia, demostrando que su talento más valioso fue siempre su capacidad para conquistar fortunas incalculables. María José Cantudo. En el torbellino del cambio cultural que sacudió al país, su rostro de inocencia y su figura espectacular la convirtieron velozmente en el máximo objeto de deseo. A mediados de la década de los 70, irrumpió con fuerza en las pantallas, rompiendo esquemas y atrayendo las miradas de los magnates de la época. Detrás de esa aparente rebeldía que mostraba, existía una joven abrumada por el miedo constante a la pobreza y a la inestabilidad de una industria muy feroz. Ella comprendió que su deslumbrante belleza era su principal herramienta para huir de un destino modesto y asegurar su futuro. Para asegurar su posición en la cima del éxito y garantizar un flujo inagotable de comodidades,
Tomó la calculada decisión de vincular su vida privada a los despachos más poderosos del entretenimiento. A los 21 años de edad, formalizó en el año 1973 una trascendental unión con un influyente artista y productor del momento. Este hombre de fuerte carácter dominaba su agenda laboral y también dictaba cada aspecto de su existencia cotidiana. Esta dinámica de ceder el poder personal a cambio de una protección financiera total se convirtió en el patrón de sus años dorados. Mientras el fervor del público la aplaudía creyendo admirar a una mujer completamente libre, su realidad privada se asemejaba mucho más a una hermosa jaula adornada con lujos inalcanzables. Los grandes empresarios y financieros de aquellos años, fascinados por su magnetismo, le ofrecían contratos millonarios y regalos de un valor asombroso. A cambio de estas atenciones, exigían el control absoluto sobre sus decisiones. Ella aceptaba estas condiciones con un pragmatismo total. Prefería sacrificar su propia autonomía antes que renunciar a las viviendas exclusivas que blindaban su confort material. Al adentrarse en la década de los 80 y posteriormente en los años 90, cuando el fervor por su estilo de cine comenzó a desvanecerse, su dependencia hacia figuras de enorme poder adquisitivo se hizo aún más evidente. Su astucia la llevó a rodearse de mecenas adinerados e importantes promotores que mantenían intacto su principesco nivel de vida. Transformó su trayectoria en una silenciosa negociación, donde cada sonrisa pública y cada aparición en la alta sociedad escondían acuerdos sumamente lucrativos diseñados para evitar a toda costa cualquier fantasma de ruina económica. Su incansable búsqueda de seguridad suprema la llevó a amasar un patrimonio muy considerable, invirtiendo grandes sumas en colecciones de antigüedades, arte exclusivo y majestuosas propiedades. No obstante, el alto precio que pagó por esta inquebrantable tranquilidad financiera fue convivir con la sombra de aquellos magnates que moldearon su destino. Aunque hoy exhibe con inmenso orgullo su ansiada independencia y sus tesoros acumulados, su historia refleja la cruda realidad de una época donde las estrellas debían someterse a los hombres más poderosos para lograr saborear la opulencia absoluta. Carmina Ordóñez, nacida entre algodones y heredera de la dinastía más ilustre del mundo taurino, esta fascinante mujer jamás conoció lo que era el esfuerzo económico o la escasez. Desde su más tierna infancia estuvo rodeada de un lujo desmedido y atenciones exclusivas, forjando una personalidad que consideraba la opulencia absoluta como un derecho de nacimiento. Su deslumbrante atractivo físico y su carisma arrollador la convirtieron rápidamente en la joya más codiciada de la alta sociedad de la época. Ella no concebía una existencia lejos de los palacios, los viajes exóticos y las fiestas interminables, por lo que su destino siempre estuvo ligado a buscar quienes pudieran sostener este carísimo ritmo. A la jovencísima edad de 17 años, en el año 1973, protagonizó el enlace más espectacular de la década al unirse a la máxima figura de los ruedos del momento. Esta monumental alianza no solo unió a dos familias legendarias, sino que le garantizó un nivel de vida principesco y una adoración pública sin precedentes. Sin embargo, la rutina tradicional y las largas ausencias de su esposo no encajaban con su espíritu indomable y su sed constante de estímulos caros. Cuando aquella primera etapa llegó a su fin a finales de los años 70, dejó muy claro que su libertad no implicaría jamás renunciar a sus inmensos privilegios económicos. A partir de ese momento, su vida sentimental se transformó en un desfile constante de acaudalados herederos, empresarios de éxito e influyentes figuras de la alta burguesía internacional. Era un secreto a voces que la divina heredera exigía un nivel de agasajo astronómico. Sus romances solían estar marcados por largas estancias en mansiones de lujo en el norte de África y regalos de un valor incalculable. Nunca ocultó que le fascinaba que la cubrieran de atenciones materiales, utilizando su irresistible magnetismo para lograr que fortunas ajenas financiaran cada uno de sus caprichos extravagantes y sus caprichosas aventuras por todo el planeta. Durante las extensas décadas de los 80 y los 90, consolidó su posición como la reina absoluta y definitiva de la crónica social. Convirtió su propia existencia en una empresa millonaria, pactando cifras verdaderamente escandalosas con las revistas por cada nueva relación sentimental que iniciaba con hombres de gran poder adquisitivo. Sus parejas no solo debían ofrecerle su amor, sino también actuar como sus principales mecenas financieros, cubriendo las colosales deudas que a menudo acumulaba debido a su descontrolada afición por el derroche absoluto. Ella dictaba las reglas y ellos abrían sus abultadas carteras sin chistar. La búsqueda incesante de un paraíso terrenal financiado por terceros la condujo a una espiral de inestabilidad que terminó por pasarle una factura muy dolorosa y sombría.
Aunque intentó mantener su corona dorada hasta el último momento, su luz se apagó de manera trágica y prematura a principios del año 2004. Su abrupta y misteriosa partida dejó una huella imborrable en la historia del país. Su leyenda perdura como el retrato más extremo de una mujer que hizo del lujo ajeno su propia religión, prefiriendo vivir intensamente al límite siempre y cuando alguien más pagara el elevadísimo costo de su innegable esplendor.